Muy buenas tardes con todos nuestros seguidores. Sean muy bienvenidos a este programa Tu Mano Legal Amiga. En este espacio abordaremos sobre el derecho penal económico y de la empresa. En esta ocasión, a pedido de nuestra audiencia, abordaremos el tema responsabilidad penal de la persona jurídica, sanciones y prevención. Hoy analizaremos el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, que establece las penas específicas para las personas jurídicas. Estas sanciones incluyen multas, clausuras y hasta la disolución de empresas. Resaltan la necesidad de actuar conforme a la ley para proteger a las organizaciones. Responderemos a cada una de sus preguntas que nuestra audiencia dejó en el live anterior. Sus preguntas son esenciales para enriquecer este espacio. Contamos con la participación del doctor Edison Rodríguez, un especialista en el derecho penal económico y de la empresa. Además de esto, es CEO del Law Firm, quien nos ayudará a comprender las implicaciones de estas penas y cómo prevenirlas a través de buenas prácticas empresariales. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Kerry. Buenas tardes con todos los seguidores de RF Law Firm, a todo el público que se ha hecho presente en este live para poder conversar, para poder explicar un poco el tema sobre las penas, ¿no? Las penas porque, claro, el término general es las sanciones penales de las personas jurídicas, pero esta ocasión a pedido de la gente que nos sigue, los empresarios, la gente que maneja las pequeñas y medianas empresas, quieren saber por qué actualmente las personas jurídicas, es decir, las empresas, ahora sufren penas penales. Porque se entendía que una persona jurídica, un cuerpo ficticio, no puede ser puesto tras las rejas, porque eso consiste en una pena. Pero claro, con el Código Orgánico Integral Penal ya tenemos penas privativas de libertad, penas no privativas de libertad, multas, ciertas acciones para que haya ayuda a la comunidad y reivindicaciones de diferentes situaciones, ¿no? Pero específicamente hoy vamos a hablar, Thierry, sobre las penas que se imponen a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, justamente por las acciones o las omisiones que posiblemente pudo haber tenido el mismo representante legal, o no, los directivos, el presidente, el gerente, el administrador, los comisarios, son gente que realmente deben tomar ese tipo de precaución. Y lógicamente quiero aclarar que estas penas están establecidas en el artículo 71 del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el 2014, ¿no? A raíz de la Constitución, toda la normativa legal, tanto penal, civil y toda la que tiene que ver con la normativa del país, tuvo que encaminarse a nuestra Constitución. Y ahí también el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, ¿sí? Y a diferentes circunstancias que justamente hoy que vamos a tratar este tema, vamos a ver cómo se reivindica y cómo se restablece ese tipo de daño causado a la naturaleza, al medio ambiente. Así es. Para empezar, doctor, ¿podría explicarnos por qué es importante que las personas jurídicas estén sujetas a penas en el marco legal ecuatoriano? Es importante porque ya sobrepasó el derecho administrativo en tener este tipo de control, la disciplina para las personas jurídicas. Ya estos entes ya no pueden, no se abastan, y lo que es más, con el transcurso y el porvenir del tiempo, asimismo ya las grandes estafas, ¿sí? La delincuencia organizada, lavado de activos y ciertas circunstancias que ha habido y tipos penales. Imagina que tenemos ya delitos cibernéticos, ¿no? Tenemos varias acciones que se han dado, estafas a nivel mundial por medio de las empresas. Entonces, ahora como ya se establecen ciertos delitos con la utilización de estas personas jurídicas, es necesario, sí, y se ha visto ya prudente a nivel mundial, porque Ecuador es uno de los países que últimamente ha establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal. En España tenemos ya hace 35 o 40 años estas sanciones a las personas jurídicas. Entonces, del mismo modo ya se encuentra establecida porque es ya justo y es necesaria la aplicación de una sanción penal a la persona jurídica y también, como explicamos anteriormente, y a los responsables, es decir, a las personas naturales que han utilizado a esta persona jurídica para poder cometer ciertos delitos. Y ya establecimos anteriormente que una persona jurídica también no puede ser sancionada, pero sí los administradores,
los gerentes, es decir, la directiva quien está a cargo de la administración. Por lo tanto, dadas las circunstancias, el tiempo y el transcurso, y lógicamente las reformas a nivel del país, cada momento, cada década va cambiando, y por lo tanto se ha visto establecido y se ha visto obligatorio de que exista ya penas sancionatorias penales respecto a las personas jurídicas. Hablemos ahora de las penas del artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, que justamente lo acaba de mencionar el doctor. Las multas son una de las sanciones más comunes aplicables a las personas jurídicas, al tener carácter administrativo sancionado. Doctor, ¿cómo se determinan estas multas y qué impacto pueden tener en las finanzas de una organización? Bueno, vamos a indicar que esta es una de las sanciones, ¿no? Una de las penas, porque así está establecido el artículo 71, Terry, 71, el numeral 1 está establecido justamente sobre las multas, porque ahí tenemos una gama de penas. Entonces, las multas a las personas jurídicas están establecidas en salarios básicos unificados, de acuerdo a la infracción cometida, de acuerdo a la afectación social que hayan hecho, de acuerdo a la afectación también que puedan haber tenido otras empresas o otras personas, y de acuerdo a la masividad de afectados o personas naturales que hayan sido perjudicadas o afectadas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estas sanciones económicas tratadas como multas, estas pueden ir desde 200 o 100 salarios básicos unificados hasta 10.000 salarios básicos unificados. Es decir, que una persona jurídica puede ser sancionada con $4.700, como puede ser sancionada hasta con $4.700.000 o un poco más. Algo más o menos, pero imagínense qué es lo que puede acontecer. Esa es una de las penas establecidas en el artículo 171 del COI sobre una pena establecida a una persona jurídica, es decir, a una empresa, a este ente ficticio que está controlada por la Superintendencia de Compañías, pero manejada por personas jurídicas que son sus socios, sus accionistas y representantes. Queridos oyentes, recuerden que somos RF Law Firm y aquí estamos para ayudarles a prevenir estas penas. Otra de las preguntas es que una de las penas específicas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal es el comiso penal, que implica la pérdida de la libre disposición del patrimonio societario de la persona jurídica. ¿Qué sucede con estos bienes y cómo se protegen los derechos de terceros de buena fe? A ver, el comiso penal, cuando se ha establecido que efectivamente está inmerso de un presunto delito, de una infracción penal, de un tipo penal establecido en el Código Orgánico de una conducta penal, pues efectivamente ya se hace cargo del Estado. Es decir, no puede ser restablecido, devuelto, entregado a estos dueños, estas personas, a esta persona jurídica. Un ejemplo, puede ser una concesionaria X que de pronto cometió alguna infracción y utilizó su empresa, producto de su empresa, de pronto adquirieron X vehículos, cantidades de vehículos, y se establece que lógicamente fue producto de un doloso tipo penal, ¿no? Y por lo tanto puede ser comisado estos bienes y lógicamente puesto a disposición del Estado. Pero claro, también hay personas que pueden ser afectadas, porque puede ser que efectivamente un socio invirtió cierta cantidad, actuó de buena fe y lógicamente dijo, esta plata que yo invertí es totalmente ilícita, me he ganado, puede justificar con sus transferencias, transacciones y todo lo demás. Y esta persona que se siente afectada, que ha actuado de buena fe, puede pedir que se le entregue esos bienes justificando. Al mismo juez que conoce la causa, puede pedir, lógicamente, lo que en derecho civil se llama el regreso de bienes. ¿Sí? Esta persona que justifique que actúa de buena fe puede decir al señor juez y justificar la procedencia de esos bienes, la procedencia de ese dinero, y lógicamente pues entregará. Pero a la persona, tanto jurídica como a las personas que han actuado
de mala fe, estos bienes ya no son entregados y no son entregados nunca. Eso tiene el poder del Estado. Qué interesante, ¿no? Una sanción más severa es la cláusula de establecimientos. ¿Cuáles son los criterios para determinar si una cláusula debe ser temporal o definitiva y en qué casos se aplica, doctor? A ver, estamos hablando de una clausura, ¿no? Una clausura de un establecimiento comercial, de un establecimiento que presta servicios, de un establecimiento que vende productos, ¿no es cierto? Y puede ser esta una clausura temporal o definitiva, de acuerdo justamente al comportamiento penal que haya tenido esta persona jurídica. No quiero dar nombre, pero hablemos de un establecimiento que tiene 10 sucursales y que vende X productos. Si en uno o en dos locales de esa marca que tiene 10 establecimientos en diferentes partes del país o de la ciudad, se detecta, se presume, ¿no?, que se está cometiendo delitos, ¿no?, que se está infringiendo la ley, que se está actuando dolosamente y que lógicamente se ha perjudicado, ese establecimiento será clausurado y de acuerdo al hecho fáctico cometido, ¿sí?, al tipo penal, a esa conducta, el juez establecerá si le dice, se le clausura por 3 meses, 6 meses, 9 meses, o le dice, esto ha causado un repudio a la sociedad y estos 2 locales le clausuramos definitivamente, ¿sí? De esa red de 10 locales pueden ser clausuradas 2, pero también puede ser, o puede existir que en todo ese vínculo de las 10 establecimientos se estén cometiendo esos delitos, se clausura todos los locales. Es más, aquí en Ecuador, ustedes habrán darse cuenta que hay empresas o marcas que han estado establecidas muy bien, después de la noche a la mañana han desaparecido. Es porque ha acontecido este tipo de circunstancias cuando se ha clausurado. Ok. Algunas de las penas buscan reparar el daño causado por medio de actividades en beneficio de la colectividad. ¿Cómo se implementan y supervisan estas actividades de beneficio comunitario cuando se impone esta pena a una persona jurídica? Y yo quisiera poner un ejemplo para que sea más práctico. Hablemos de un producto que de pronto en un cierto sector de un cantón se ha vendido. Y ese producto ha sido consumido por esa cantidad de gente. Y al consumir ese producto han sido afectados en su salud, por ejemplo, ¿no? Y mire que tiene que llevar a 500 personas, a 1000 personas a un hospital, o tendrá que vacunarse, o tendrá que ponerse una inyección para combatir esta enfermedad que adquirió, porque ese producto alguna vez de pronto ya estuvo caducado, todo expedido, de pronto no pasó control de calidad, tuvo varias circunstancias. Es ahí cuando el juez dice, repare, restablezca a ese grupo homogéneo de gente, de ese pueblo, de ese recinto, de esa ciudad que ha sido afectada, por favor, usted, independientemente de que asuma usted el pago de las medicinas, del restablecimiento y de la salud de todo ese grupo comunitario, ahora usted va a implementar médicos móviles cada mes durante un año para que pueda todo ese grupo ser beneficiario de esa acción social que por esa negligencia, que por esa imprudencia, por ese deber objetivo que no lo cuidó, tuvo consecuencias y lógicamente tiene que establecerse. Y lógicamente es como ejemplo, ¿no? Porque puede ser que igualmente alguna persona natural haya causado cierto perjuicio a un grupo de personas y lógicamente le dicen, usted tiene que hacer algún acto social a la comunidad, ¿sí? Como por ejemplo, puede usted poner un parque, coloque ventiladores, coloque columpios, ¿sí? Haga bordillos a una empresa que ha causado un daño y de esa manera puede
ser reivindicado el daño causado por esa persona jurídica. Muy bien, ahora abrimos un pequeño espacio para todos nuestros seguidores y oyentes que tengan dudas o inquietudes. Pueden dejarnos en cualquier comentario de todas nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook como EDF La UP. Retomando las penas específicas aplicables a las personas jurídicas, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 72, determina que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Dicho de otra manera, cuando se causa daño al medio ambiente, la remediación es obligatoria. ¿Qué implica esta pena y cómo afecta a las empresas responsables? Imagínense cómo afecta a las empresas responsables. También hace un momento me preguntó, que no le contesté, ¿cómo afecta? Imagínense un golpe duro de poner una multa, pagar, un ejemplo, $50,000, pagar $200,000, ¿no? Un desembolso de 1 millón, de 2 millones de dólares en una empresa. Eso es lo que acontece. Muchas empresas quiebran o están a punto de quebrar por estas circunstancias. Vuelvo y repito, son por acciones que han tomado las personas naturales administradoras de esa empresa o por omisiones, es decir, por el deber objetivo del cuidado que debe tener estas personas a prestar sus servicios, a elaborar sus productos, a vender, a reproducir, ¿no es cierto? Entonces, he ahí cuando hay esta afectación. Y mucho más cuando estamos hablando de medio ambiente, imagínense el daño que causa tanto al medio ambiente cuanto a los seres humanos que están alrededor de esa empresa X que de pronto está emanando humo tóxico, veneno, que van a los ríos, que mucha gente no tiene agua potable, consume esa agua de los ríos y lo que hace es ingerir veneno y ahí viene la afectación, tanto para el ser humano cuanto para el medio ambiente. Y ahí es cuando también hablamos de la naturaleza que tiene que resarcir de una u otra manera con una multa, de pronto importando equipos del extranjero para de alguna u otra manera poder contrarrestar. De pronto se ordene que siembre 5,000 árboles a esa empresa con sus trabajadores para que luego de 5 años tengamos un mejor medio ambiente. Varias formas de poder retribuir a la madre naturaleza. Pero efectivamente, cuando hay el asunto económico y afecta al bolsillo, es cuando más esperan a los señores que cometen este tipo de infracciones. Lo repito, no porque quieran hacer daño, sino porque hubo una omisión, y no de ellos, sino de pronto puede ser por algún socio, por algún empleado o algún directivo que tenga una capacidad de decisión, y ahí están las consecuencias. Por eso es ahí que regresamos al año anterior y que también vamos a conversar un tema específico, el famoso complex, ¿cierto? Que es las normas de cumplimiento que tenemos dentro de las empresas y mucho más en el derecho penal, económico y de la empresa aquí en el Ecuador. Así es, doctor. Cuán importantes son los derechos que tiene nuestra naturaleza. Y si quieres prevenir a ser sancionado, recuerda, somos EDF Law Firm y te podemos ayudar a prevenir esto. Por otro lado, doctor, la disolución de la persona jurídica es una pena extrema, a criterio de muchos. ¿Qué significa para la empresa y cómo se maneja este proceso, especialmente en el caso de personas de empresas extranjeras como tal? Claro, hay que saber justamente especificar, ¿no? La disolución y la liquidación. Cuando hablamos justamente, como tú dices, Kerry, de empresas extranjeras, el juez lo que ordena es que se disuelva esa empresa, esa persona jurídica, esa compañía, y se notifique al país donde nació, donde tiene su matriz, para que procedan legalmente por el hecho de haber cometido una infracción penal aquí dentro del país. Y como sabemos, es una de las sanciones más fuertes, porque aquí dentro del Ecuador, a las compañías, a las personas jurídicas que están constituidas legalmente y que están vigiladas por la superintendencia de compañías, lógicamente viene lo que le estoy indicando en este momento, la liquidación, ¿no? Comienza con la liquidación, viene un interventor, viene el liquidador, se liquida, se paga, ve cuáles son los activos, los pasivos. ¿Qué es lo que hace? Se termina la empresa. Imagínense una empresa aquí de renombre que por una acción que ha cometido un directivo o por una omisión se termine con una disolución. Esa es una pérdida para todo el país, porque no entra tributos,
no hay fuentes de trabajo, no hay producción, no hay circulación económica, no hay vínculo familiar, no hay ingresos para el IES, no hay impuestos, no hay aportaciones, por lo tanto no hay crédito, por lo tanto la gente se queda sin trabajo y no hay que llevar a la casa. Entonces, eso hay que poner desde el punto de vista que una de estas sanciones fuertes es esta famosa disolución para las personas jurídicas extranjeras y la liquidación que lo hace la Superintendencia de Compañías para las empresas nacionales aquí en el país. Está bien, doctor. Acerca de la prohibición de contratar con el Estado, esta sanción puede limitar las oportunidades de negocio. ¿Qué impacto tiene la viabilidad de una empresa y en qué situaciones se aplica? Mire, Kerry, años atrás yo he visto, palpado, que ha habido muchas empresas, miles de empresas, que han tenido contratos con el Estado y han ganado bastante. Entonces, tener esos contratos con el Estado sobre esas cantidades exuberantes, donde se habla de importación, de exportación, vínculos de gente, grupos de personas, todo lo demás, imagínense, es totalmente dable. Pero al momento en que se detecta que existe una infracción penal dentro de una empresa, una persona jurídica, las personas que tienen contratos con el Estado, automáticamente se termina ese contrato y no puede volver a contratar. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque el Estado no puede tener contratos con personas que cometen infracciones penales. Así es que, imagínense. Interesante. Queremos agradecerle a toda nuestra audiencia por la participación en nuestro live anterior y seleccionamos algunas de las preguntas que dejaron en los comentarios. El día de hoy las responderemos. Consorcio CM, Contabilidad, Auditoría pregunta: ¿el sistema de cumplimiento es integral para la organización? Pero por supuesto que es integral. Comienza desde el señor conserje, con los proveedores que vienen, hasta el máximo directivo, que es el gerente y el presidente. Es como una ley especial, como una ley de tránsito, como una ley de violencia, ¿no? Que no tiene prevención absolutamente, no le cobija a nadie. Con eso, que lo que quiero decir es de que efectivamente todas las personas tienen que ser puestas a disposición de este oficial de cumplimiento y cumplir lo que él establece con su código, con su reglamento, con sus llamadas, con el canal de denuncia y todo lo demás. Todos, sin excepción. Por eso, esto del complejo es íntegro, totalmente íntegro. No se salva nadie. Interesante. Por otro lado, también está Patricia Díaz, que nos pregunta: ¿las empresas de turismo tienen igual regulación? ¿Y qué sanción tienen? A ver, cuando hablamos de las personas jurídicas, estamos hablando de las empresas. Y cuando estamos hablando de las empresas, la ley no distingue, no establece ciertas empresas. Está hablando de todas las empresas aquí en el Ecuador. Es decir, cuando hablamos de empresas, son las personas jurídicas que se encuentran legalmente constituidas, registradas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías y, lógicamente, inscritas sus nombramientos en el registro mercantil. Entonces, aquí no se distingue cuáles sí o cuáles no. Si esas empresas de turismo están legalmente constituidas, son parte de, para también ser expuestas a estas sanciones. Y mucho más, si son empresas de turismo, donde se maneja mucho dinero, donde que de pronto hay varias circunstancias de vehículos, donde están aviones, donde están hoteles, donde están movimiento de dinero, lógicamente que sí. Entonces aquí nadie se salva. Toda persona jurídica, es decir, empresa legalmente constituida, está con esa opción de ser sancionada penalmente mediante estos procedimientos y mediante estas penas impuestas y que están establecidas en el artículo 71 del Código Orgánico Integral Penal. Recuerden, querida audiencia, que sus preguntas son claves para guiar nuestras futuras sesiones. No duden en participar.
Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya resultado de manera útil. Les invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios en cada una de nuestras redes sociales. Somos ERF La UNFIL y con gusto las responderemos en el próximo programa que se va a realizar el próximo jueves a las 18 horas, donde al igual que en este profundizaremos sobre las bases de sus inquietudes. Quedan cordialmente invitados. Agradecemos también al doctor Edison Rodríguez por compartir su conocimiento y ayudarnos con su experiencia. Doctor. Gracias, estamos cordialmente invitados para el próximo jueves y sí me gustaría que nuestros amigos que se encuentran en las redes sociales nos digan el tema que quisieran tratar sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Hablamos anteriormente, ¿no es cierto?, sobre qué pasa con las personas jurídicas, cómo funciona. Hoy estamos hablando sobre las sanciones, ¿no es cierto? Queremos hablar del complejo, queremos saber cuáles son estas multas, cómo se establecen estas multas, qué pasa con los bienes, las clausuras de los establecimientos. Bueno, vamos, ustedes escríbanos, por favor, denos un like, síganos en nuestras redes sociales de ERF La UNFIL. Estamos dispuestos para seguir hablando sobre el derecho penal económico de la empresa y el complejo en todos los jueves. Vamos a estar aquí tratando sobre este tema específico porque a pedido de la gente empresaria, la gente que está en el emprendimiento, ha manifestado que justamente estos 2 likes que dimos, digamos, los meses últimos del año anterior, se repita porque ha sido de gran interés. Así que, Shirley, para mí es un placer estar contigo compartiendo este like para dar conocimiento y dar a entender a los empresarios que pues prevengan, porque es como la medicina, ¿no? Si tú previenes, pues tienes un mejor estilo de vida y tienes larga vida. Así es la persona jurídica también. Hay que prevenir y para eso tenemos también estos programas de cumplimiento que al momento vamos a tratar sobre este tema. Nos vemos en el próximo live. Recuerden, somos ERF La UNFIL y estamos aquí para ayudarte, proteger tus derechos. Comunícate a los números que están en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda que somos ERF La UNFIL, tu mano legal amiga.